tardes, bienvenidos a la clase de Reflexión Ética, Unidad 1. En esta unidad hablaremos y conoceremos un poco del pensamiento complejo de Edgar Morin. Para adentrarnos un poco más sobre quién fue Edgar Morin y su pensamiento complejo, Edgar Morin es un filósofo y sociólogo francés, graduado en la Sorbona de París. Fue militante de la resistencia francesa contra el movimiento nazi y es considerado en la actualidad uno de los grandes filósofos y sociólogos del momento. Bien, ahora para adentrarnos un poco más al pensamiento complejo, vamos a hablar sobre las habilidades del pensamiento complejo. Hologramática. Consiste en construir el conocimiento buscando que el todo quede estructurado en cada parte y que esto posibilite el cambio y la innovación. Autoorganización. Consiste en pensar cómo son los fenómenos, cómo cambian, evolucionan y se desarrollan. Consiste en alcanzar metas. Metanoia. Consiste en el análisis de la realidad, en buscar 2 o 3 perspectivas distintas a cómo nos la han desarrollado. Es innovar y la creatividad. Metacognición. Es autorreflexionar para tomar conciencia y así poder tomar decisiones favorables. Dialógica. Es la construcción de conocimiento interrelacionado para así poder obtener varios pensamientos y crear uno solo. Bien, para continuar adentrándonos al gran pensamiento complejo de Edgar Morin, me gustaría comenzar con una frase que podría englobar un poco más sobre qué trata y de qué estamos hablando a la hora de decir el pensamiento complejo. Pensamos que sabemos, en lugar de saber qué pensamos. Edgar Morin lo que busca en su pensamiento complejo es básicamente que nosotros vayamos más allá del pensamiento de la simplicidad. Ojo, no quiere decir que lo descarte o no lo tome en cuenta, simplemente que su pensamiento complejo va más allá, algo como romper paradigmas, vaya. El cerebro es acondicionado para pensar y formarse de alguna manera, una manera específica, ya sea la educación que tenemos en casa, los estudios que hemos realizado. Una de las características del ser humano es que frente a los cambios ya no se sabe ubicar o le cuesta mucho trabajo cambiar una rutina. Nacemos y vamos a la escuela, vamos al trabajo, con los amigos y muchas veces la rutina se repite a lo largo de toda nuestra vida. Lo que propone Morin con esta reforma es una reforma del pensamiento que implica romper paradigmas. El ser humano, como antes lo comentábamos, es muy característico de él que siempre se fije en un solo sitio, que no vaya más allá o que en sus propios pensamientos no los desarrolle más. Se case con una doctrina y la desarrolle así por el largo de su vida. Desarrollar nuestro pensamiento, ir más allá, como por ejemplo cuando desarrollamos algún tema, como el tema de la muerte, que va desde lo biológico hasta lo mitológico. Cuando hablamos de complejo y complicado, entendemos que son sinónimos, pero no es así. Y ahora te lo voy a explicar cómo es que funcionan ambos significados. Cuando hablamos de algo complicado, todos ubicamos los cubos Rubik que tienes que armar y hasta formar un solo color, ¿no? Eso es algo complicado. ¿Por qué? Porque si bien hay una fórmula matemática que nos indica cómo llegar a ese resultado, cómo lograrlo y los pasos a seguir. Eso se vuelve algo complicado, pero que sí se puede realizar, que hay una serie de pasos que te indican cómo hacerlo. ¿Y cómo saber que hablamos de algo complejo? Cuando hablamos de algo complejo, podría ser la educación. ¿Cómo educar a un niño? No lo sabemos, no hay una guía exacta que nos diga cuáles son los criterios de educación correctos para toda una misma sociedad. Es ahí cuando a través de nuestra misma moral y ética abarcamos cómo educar, pero no hay un manual, no sabemos cómo. Ahí es cuando es algo complejo. Educar es algo muy complejo. El pensamiento complejo es muy necesario para poder captar las relaciones, sobre todo ahora en este mundo que va tan deprisa, que todo llega tan rápido y que parece que nadamos en un mundo de información. Es ahí cuando entra el verdadero pensamiento complejo, que es ir más allá, romper paradigmas, romper nuestras mismas fuentes de información y siempre cuestionarnos el por qué. Separar las piezas, separar nuestros conocimientos y así formar uno solo es el pensamiento complejo. La lectura. La lectura nutre nuestra noción de la realidad, nos obliga a reflexionar los significados de la misma, además de incrementar nuestro conocimiento y madurar el juicio. Es una actividad mental compleja, de las más importantes.
Diálogo. El diálogo nos ayuda a poner en alto estos conocimientos, recuerdos, emociones con el otro, generar lo propio. Establece un nuevo orden de lo que ya conocíamos, nos ayuda a entender y respetar los conocimientos ajenos, generando nuevas ideas o reafirmando las ya existentes. La escritura. La escritura es la fase integradora, ya que implica la maduración de las ideas. La intención de un escritor es el convencimiento, por medio de argumentos y ejemplos, de que sus ideas son verídicas y comprobables. A lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar en diversas situaciones que nos van a obligar a pensar, y podemos tomar el pensamiento de la simplicidad o el pensamiento complejo. Pero es aquí cuando viene el gran reto de elegir el pensamiento complejo, porque si bien podemos guiarnos por lo que ya sabemos o por lo que otras personas nos pueden decir, pero en el momento en que nosotros rompemos nuestros propios esquemas, es ahí cuando podemos encontrar soluciones factibles en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, nuestro día a día se vuelve un poco más saludable para todos. Muchas gracias por acompañarme en esta clase. Nos vemos pronto.